El tema de hoy día, derivadas o funciones inversas. ¿De acuerdo? Como objetivo de nuestra sesión de aprendizaje va a ser que seamos capaces de calcular derivadas de funciones inversas y principalmente de las funciones trigonométricas inversas, mediante el uso de las reglas de derivación que ya conocemos, ¿no? Y algunas propiedades adicionales que hoy día vamos a revisar, enfocando todo esto a situaciones de contexto real o aplicativas como buenos ingenieros. Dentro del esquema de la clase, vamos a abordar este tema de derivada inversa en tres aspectos. Primero, la derivada de una función inversa. Para esto necesito tocar el tema de qué es una función inversa o recordarla. Luego, poder reconocer algunas propiedades, identificarlas, verificarlas, ¿no? Y por último, tratamos ya el tema central, que son las funciones trigonométricas inversas y sus respectivas aplicaciones también. Luego de que tenemos este tema ya definido, vamos entonces a nuestra primera presentación. Alisten sus materiales, por favor, de trabajo. Para recordar la función inversa. Cuando hablamos de una función inversa, ¿no? Para el caso, digamos, de que f de x sea x más 3, ¿no? Entonces, la función inversa sería intercambiar el dominio por el rango. Evaluemos la función en x para 1, 2, 3 y 4. Para eso sumaremos 3 a cada uno de estos valores. Tenemos más 3, 4, 2 más 3, 5. Y bueno, como están consecutivos, 6 y 7 completan el rango de f de x. La función f tiene los siguientes puntos, ¿no? O está definido en el plano cartesiano por los puntos x, y, 1, 4, 2,5, 3,6 y 4,7. Hasta ahí la función tal cual lo hemos definido, x más 3. Si hablamos de la función inversa, entonces, como repito, intercambiamos dominio y rango, y entonces la función inversa tendrá los puntos 4,1 en lugar de 1,4, 5,2 en lugar de 2,5, 6,3 en lugar de 3,6 y 7,4 en lugar de 4,7. Así es como definimos la función inversa, ¿no? ¿De acuerdo? Invertimos dominios y rangos. Entonces, la inversa, ¿no? De una función nos permite llegar entonces a las siguientes identidades, ¿no? La función de la función inversa de x es x, ¿no? Y la función inversa de f de x también es x, ¿de acuerdo? Pareciera que es lo mismo, ¿no? Pero en la primera parte estoy evaluando la función de la función inversa. En el segundo caso estoy hallando la función inversa de la función. Pero cuando invertimos dos veces, bueno, llegamos al dominio, pues, ¿no? Bien, entonces, ahora que hemos recordado un poquito el tema de la función inversa, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo para ir entrando poco a poco con el tema de las derivadas. Ustedes aquí en la gráfica tienen dos funciones, una que es inversa de la otra, una que es inversa de la otra. Esas funciones son f de x 2 al cubo menos 1.
Y su función inversa, pongamos acá que sea dominio x más 1 entre 2 y luego raíz cúbica. X más 1 entre 2 y luego raíz cúbica. Ahí está. Entonces tengo esas dos funciones. F de x, 2x al cubo menos 1, g de x, raíz cúbica de x más 1, todo eso dividido entre 2. Y bueno, ahí están también las gráficas ya, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de reconocer que son inversas y vamos a verificar algunas propiedades a través de los ejemplos. Vamos a ver que son inversas, ¿no? Demostrar que las funciones siguientes son mutuamente inversas, dice. Ahí están las dos, ¿no? Entonces, en la primera parte, ¿no? Y viendo de que el dominio y el rango de f como de g son todos los números reales, ¿no? Se puede concluir que las dos funciones compuestas existen para todo x. La composición de f con g se da por... Evaluemos la composición de f de g de x. Veamos. F de g de x sería evaluar la función de 2x cubo menos 1 cuando, ¿no? El valor de g de x va a ser ahora raíz cúbica de x más 1 medios. Entonces la función de la raíz cúbica de x más 1 medios. ¿Sí? Esta parte, por favor, que quede clara para poder seguir. Repito, la función de g de x. La función de todo esto, pues, de raíz cúbica de x más 1 medio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hacemos la evaluación numérica. Sería el doble de la cantidad al cubo menos 1, ¿no? El doble de esta cantidad que es x más 1 medios al cubo menos 1, en atención de la definición de f de x. Cuando hacemos operaciones, la raíz cúbica con el exponente cubo se van, x más 1 medios queda multiplicado por 2, simplifico 2, me queda x más 1, y menos 1 me queda x. Por ahora solamente he evaluado la composición de f de g de x. Vamos a verificar ahora la composición de g de f de x. G de f de x. En este caso evaluaré g de 2x cubo menos 1. G de 2x cubo menos 1. Y g de 2x cubo menos 1 es la raíz cúbica de la cantidad más 1 entre 2. Raíz cúbica de 2x cubo menos 1 más 1 entre 2. Desarrollamos el tema, ¿no? 2x cubo menos 1 más 1 se eliminan. Me queda 2x cubo numerador. Denominador sigue el 2. Simplifico el 2 con el numerador y denominador, ¿no? Aparecen a ambos lados. Me queda raíz cúbica de x cubo. Eso sale x. Ambas son iguales. Anteriormente, ¿qué hemos dicho? ¿No? La composición de f con su función inversa es x y la función compuesta, ¿no? La función de la función inversa de x y la función inversa de f de x siempre dan x y eso indica que ambas son funciones inversas. Entonces, eso es lo que hemos obtenido aquí. En ambos casos, esta composición de funciones me da x.
concluimos de que f y g son inversas unas de otras. Además que por definición ya lo hemos sacado, ¿no? Al comienzo. ¿Sí? Por favor, si hubiese alguna pregunta hasta el momento, plantéenla. Tenemos ya la primera propiedad de las funciones inversas, ¿no? La función de una función inversa es x y esta es igual, ¿no? Siempre son iguales. Siempre son iguales. Esta es la propiedad que tenemos por lo pronto hasta ahora. La función inversa es x. O sea, aterrizamos al dominio. Acá igual, ¿no? Esta f de x es la inversa de f de menos 1. Entonces, primera propiedad discutida y verificada a través de un ejemplo. Bien. Continuamos. Por favor, repito, la participación es abierta. ¿Ya? Ahora entramos a la derivada de la función inversa. La segunda propiedad del día. Si f es una función continua y derivable para cierto intervalo de un dominio y existe su función inversa, g, entonces, siempre que la derivada de la función inversa sea distinta de 0, vamos a tener que el producto de estas dos derivadas es 1. Hay otras formas de expresar lo mismo. ¿Qué indica acá? Me indica que la derivada, ¿no? Bueno, primero veamos la otra forma. La otra forma es esto. La derivada respecto de x de la función inversa, ¿no? Es igual a 1 entre la derivada de la función inversa. Si a todo esto le llamamos g', entonces la manera más sencilla es esta, ¿no? G' de x, 1 entre la derivada, ¿no? La derivada de f' de g de x. En palabras, la derivada de una función es igual al inverso multiplicativo de la derivada de su función inversa. Como primera propiedad, como una segunda propiedad, ¿no? De esta clase, y vamos a ver si podemos acompañarlo, ¿no? De una aplicación, y luego hacemos un ejemplo. Una primera aplicación. Vamos a calcular la derivada de una función inversa. Les doy este ejemplo. Si f de x es x al cubo sobre 4 más x menos 1, x cubo cuartos más x menos 1, pedimos calcular la función inversa de x cuando x vale 3. Y calcular la derivada de esa función inversa cuando x también vale 3. ¿De acuerdo? Y para esto vamos a aprovechar la propiedad que acabamos de revisar. Notar que primero f de x, así como está, es una función inyectiva, ¿no? Es continua para todos los reales. Entonces, concluimos de que sí tiene una función inversa. Y como prueba de esto, verifiquemos cuál es el valor de f de x cuando x vale 2.
cuando x vale 2. Empezamos. Cuando x vale 2, sería 2 al cubo, 8. 8 entre 4, 2, más 2, 4, y 4 menos 1, 3. Es decir que f de x vale 3 cuando adopte el valor de x igual a 2. Por lo tanto, la función inversa de 3 es 2. La función inversa de 3 es 2. Bueno, ni modo. A veces tenemos ese tipo de interferencias o ruidos. Van a disculpar. Entonces, yo ya conozco que la función inversa de 3 es 2. Ahora, evaluemos la derivada, ¿no? La derivada de la función inversa de 3. Aplicando esta propiedad, ¿qué es lo que me están pidiendo en algún momento? Aplico. G' de x, G, función inversa de 3, igual 1 entre f' de esta misma función. La inversa, ¿no? La función inversa de 3. ¿Sí? Estamos aplicando esta misma propiedad. Repetimos. G' de x lo voy a adaptar a lo que me están pidiendo, ¿no? La derivada de la función inversa de 3 igual a 1 entre f' de, nuevamente, ¿no? F menos 1 de 3. Entonces estamos aplicando esta propiedad. ¿Cuánto es la función inversa de 3? Pues eso vale 2. Entonces, lo que yo pretendo encontrar, que es la derivada de la función inversa de 3, es 1 entre la derivada de f de 2. ¿No? Acá faltaría ya la derivada. Evaluemos la derivada entonces, para cualquier valor de x. 3 cuartos x cuadrado más 1. Ya podemos evaluar la derivada de f' de 2, asignando el valor x como 2. Tenemos 1 entre 3 cuartos de 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado, 4, con este 4 se van, 3 más 1, 4. Entonces, fíjense que con esta propiedad, sin tener que conocer cuál es la función inversa de f de x, hemos podido hallar, ¿no?, la derivada de la función inversa de 3, 1/4. ¿De acuerdo? Y este material lo voy a subir también al aula virtual como un PDF para que lo puedas revisar también con más calma. Muy bien. Segunda propiedad entonces. Recuerden, la primera era de que las funciones compuestas de f y su función inversa, de una función con su función inversa, eran iguales a x, ¿no? Y esa es la segunda. El producto, prefiero expresarlo así, de estas dos funciones derivadas es igual a 1, ¿no? Es igual a 1. Perfecto. En la siguiente diapositiva, ¿no?, vamos a observar la gráfica de las funciones inversas y que estas tienen pendientes recíprocas entre sí. Es decir, si para la pendiente de una función
tengo m, para su función inversa, la pendiente va a ser 1 entre m. Vamos a verificarlo. En la primera, f de x es igual a x cuadrado. Y en la segunda, la función inversa es raíz de x. Probar que las pendientes, ¿no?, que es una confirmación de la propiedad anterior, las pendientes de f y f' son recíprocas. Es decir, el producto de sus derivadas de f y de f inversa, ¿no?, son recíprocas. Quiere decir que su multiplicación es igual a 1. Tomemos dos puntos. Cuando x vale 2, f de x vale 4. Entonces su función inversa va a ser 4,2. Veamos, cuando x es 4, la función inversa es raíz de 4,2. Perfecto. La siguiente, igual, tomemos otro valor, digamos 3. Para x3, f de x es 9. La función inversa será entonces 9,3. Ahora, evaluemos las pendientes, ¿no?, de estas dos funciones, de x cuadrado y de raíz de x. Para la función raíz cuadrada, tengo esta curva, ¿sí? Esta curva exponencial. Y luego, para la función x cuadrado, tengo esta parábola. He graficado los puntos 2,4 y 4,2. También los puntos 3,9 y el punto 9,3. Vamos a verificar las pendientes, ¿no?, en cada uno de estos puntos. Bueno, aquí aparecen ya los cálculos realizados, pero vamos a analizar. ¿Cuánto es la derivada de f de x? La derivada de f de x es derivada de x cuadrado, eso vale 2x. ¿Y cuánto es la derivada de la raíz de x? Será 1 medio x a la menos 1 medio. Ese menos 1 medio indica que puedo colocar la raíz en el denominador. La derivada de raíz de x es 1 medio sobre raíz de x. Ahora que tengo evaluadas las dos derivadas, ¿no?, encontremos su valor numérico para los puntos recíprocos. En el punto 2,4, cuando x vale 2, f' vale 2 por 2, 4. En cambio, para su función inversa, ¿no?, la derivada de la función inversa tendría que ser cuando x vale 4, sería, ¿no?, esta es la función inversa, ¿no?, perdón, aquí. Entonces x vale 4, 1 sobre 2 raíz de 4, porque estoy evaluando la derivada. Para un caso la derivada me salió 4, en el segundo caso la derivada me sale 1/4. 4 por 1/4, 1. Hemos encontrado las funciones derivadas o pendientes, ¿no?, de la función directa y de la función inversa, y se confirma pues que estas pendientes son recíprocas entre sí. Esto nos permite verificar la segunda propiedad de las derivadas para funciones inversas que estamos tratando. Continuamos, por favor. Continuamos. En la siguiente diapositiva va a quedar un listado de problemas o de ejercicios que van a ser subidos al aula virtual para su respectiva solución. Y es el hecho de que puedan hallar dominios de las funciones directas que se les da y de sus funciones inversas, encontrar los recorridos o rangos, ¿no?, de cada una de estas funciones, graficarlas,
demostrar que las pendientes de sus gráficas, de las funciones y sus respectivas funciones inversas, también son recíprocas, y para esto les voy a dar un punto específico, ¿no? Digamos, aquí x cubo, su función inversa, raíz cúbica de x. Entonces van a verificar para el punto 1/2 y 1/8 que las pendientes, ¿no?, son recíprocas. Para f de x será 2x cuadrado, x 1/2. Sacan su pendiente. Para la inversa será raíz cúbica de x. Entonces aquí el x va a ser en la inversa 1/8 ya, ¿no? Entonces eso tendrían que evaluarlo de la misma forma como se ha hecho el ejercicio anterior. De repente hacemos el primero para que pueda quedar como ejemplo. El propósito es de que ustedes también lo puedan resolver. En el primer ejemplo dice, si f de x es x cubo, concluyen entonces de que la función inversa de x es raíz cúbica de x. Raíz cúbica. Luego les piden en el punto 1/2, 1/8, verificar que sus derivadas de cada una de estas funciones son recíprocas entre sí. Entonces, evaluemos primero la derivada de la función directa que nos han dado. La derivada sería 3x cuadrado, ¿verdad? Siendo f de x igual a x cubo. La derivada de la función inversa, para abreviarlo, le voy a poner g de x. La derivada, entonces, de g de x va a ser, me ayudan acá, por favor, con esta derivada de x a la 1/3, ¿no? Será 1/3. x a la 1/3 menos 1. 1 dividido entre, 3. ¿cuánto es esto? 2/3. Mira. Acá le voy a aplicar lo mismo, dejándole el espacio al ¿Sería 2/3? sí, 1/3 Menos. en la derivada es menos 1 menos 2/3, ¿no? ¿No es 1/3? 1/3 menos 1 es menos 2/3. Tal vez acá estoy recordando mal. Derivada de x a la n, diferencial de x es x a la n más 1. Derivada. Sí. Ya. Derivada de x a la n, ¿no? Es n por x a la n menos 1. Entonces sería 1/3 por x a la Entonces, menos 2/3, profe. aquí es 1/3 de x Ahora sí. a la menos 2/3. 2/3. 1/3 de raíz cúbica de x Al cuadrado. cuadrado. Y ahora sí. Perfecto. 1/3 raíz cúbica de x al cuadrado. En este caso voy a evaluar f' de 1/2. 3 veces 1/2 al cuadrado. F' de 1/2 es 3 cuartos. En el siguiente caso voy a evaluar g' de
un octavo, ¿sí? G' de un octavo, porque estamos tomando la función inversa. Entonces, esto será un tercio raíz cúbica de un octavo al cuadrado. Raíz cúbica de un octavo al cuadrado es, raíz cúbica de 8 es 2, ¿no? Entonces sería un medio al cuadrado. Continuamos con esta partecita. G' de un octavo me va a dar 3 veces, perdón, un tercio de 1 queda en el denominador, este 2 al cuadrado pasa al numerador. 1 por 4, 4, 3 por 1, 3. Confirmamos que ambas derivadas son recíprocas. ¿Y por qué son recíprocas? Porque ambas son funciones inversas. Muy bien. Entonces, esto es lo mismo que hay que realizar con los demás ejercicios. ¿De acuerdo? Y es lo mismo que hay que realizar con los demás ejercicios. Luego, entonces, de verificar cómo se va a hacer esa tarea, ¿no? Continuamos con nuestro material de clase. En la siguiente diapositiva ya vamos a entrar al tema de las funciones trigonométricas inversas. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta de que se está aplicando las propiedades a toda función que sea una función inyectiva. Pero las funciones trigonométricas no son inyectivas en todo el dominio de los números reales, ¿no? Tienen ciertas restricciones. Estas restricciones las vamos a ver de manera más clara a través de algunas gráficas. Por ejemplo, en el caso de la función senoidal, la función senoidal tiene su rango entre -1 y 1, y el dominio, ¿no?, está entre -90 grados y pi medios. Luego es cíclica, ¿no? Luego la función es cíclica. Pero su recorrido en Y no va más allá de -1 y de 1. En ese recorrido o rango es que la función existe. Y de la misma forma, o de manera similar, va a ocurrir con las demás funciones. Entonces, acá ya vamos a hacer un consolidado de las funciones trigonométricas principales y sus respectivas funciones inversas, ¿no? Si seno de y es igual a x, la función inversa sería el arcoseno de x, y arcoseno de x. Y así se puede concebir todas las funciones inversas para las funciones trigonométricas conocidas, del seno, del coseno, de la tangente, del arco cotangente, de la secante y del arco secante. Recordemos aquí, ¿no?, el recorrido simplemente de las funciones, ¿no? En el caso de x, está entre -1 y 1 para senos y cosenos, y el recorrido de las funciones, en el caso del seno, está entre -90 grados, hablando en radianes, o menos pi medios, ¿no?, en radianes y pi medios.
En radianes para la función coseno está entre 0 y pi. Para la tangente entre menos pi medios y pi medios. Para la cotangente entre 0 y pi. Y así los demás recorridos para la función secante y cosecante. En el último caso, recordemos de que esto va a ser posible, ¿no? Cuando el valor absoluto de x sea mayor que 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el recíproco de la secante, que es 1 entre coseno, ¿no? 1 entre coseno. Y entonces, por Pitágoras, concluimos de que los valores son positivos, ¿no? Para x. Entonces, y la máxima, la limitante llega a ser, pues, 1, ¿no? Es que este x sea mayor o igual que 1. Acá también tengo una expresión gráfica de lo mismo, ¿no? Para poder evidenciar ya gráficamente las afirmaciones anteriores. Acá tienen, por ejemplo, el tema del recorrido de la función inversa del arco seno entre menos 1 y 1. Para el coseno, ¿no? Igualmente, estamos hablando en el eje X acá. Para el arco tangente, bueno, todos los reales. Aquí lo último que nos preocupaba del arco secante, mayor de 1, y para el arco cosecante, ¿no? Mayor de 1 o menor de menos 1, ¿no? Entonces, esto solamente como un resumen que debemos tomarlo en cuenta para reconocer la naturaleza de estas funciones trigonométricas inversas. Por favor, en las diapositivas que están pendientes, yo les voy a pedir que se concentren un poquito más de lo que hemos estado concentrados hasta el momento, porque todo lo que se ha hecho hasta ahora son simplemente propiedades, recordar la naturaleza de las funciones trigonométricas, y viene el plato de fondo. ¿Cómo calculamos la derivada de una función trigonométrica inversa? ¿Ya? Entonces, hago la invitación a estar totalmente concentrados. Yo lo he simplificado. Hay muchas maneras de explicar este tema. Hay muchas formas de explicarlo. He elegido, a mi modo de ver, una de las más sencillas, ¿no? Y esta es la forma en que he encontrado de desarrollar este tema. Entonces, por favor, invoco a cada uno de ustedes a estar bastante atento a lo que viene. Vamos a empezar con la derivada del arco seno. Fíjense ustedes, estamos hablando de la derivada del arco seno. Entonces, en mi caso, voy a usar una solución pitagórica. Y va a ser f de x, y esta función en x es el arco seno de x. ¿De acuerdo? Y f de x, el arco seno de x, será mi función a derivar. Y, ¿no? Y el arco seno de x, tal como está definida, se pueden graficar en este triángulo. Vean ustedes allí. ¿Quién es el seno de y? El seno de y es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto, x, hipotenusa 1. Si y es el seno de x, ¿no?
si y es el seno de x, y igual al seno de x, entonces puedo concluir que x, ¿no? X, perdón, estamos hablando que el seno de y como ángulo es igual a x, concluyo que y es el arco seno de x. Hay autores que lo expresan así, el seno inverso. Lo que tienen dibujado ustedes en la diapositiva es esto. El ángulo y, el seno de y es x, cateto opuesto entre hipotenusa. Y de allí sale que el cateto adyacente vale 1 menos x al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que teníamos en la gráfica? Pregunto para todos. Pregunto para todos. ¿Cuánto es el coseno de y? Coseno de y. Solamente por curiosidad ahora. Raíz de 1 menos x al cuadrado. Raíz de 1 menos x al cuadrado, cateto adyacente. Adyacente. Entre la hipotenusa, que es 1. ¿Está opinando? ¿Me parece escuchar la voz de Elba? Sí, sí, profesor. Correcto, ya nos estamos familiarizando con todos. Y así como puedo definir el coseno, puedo definir la tangente, la secante, la cosecante de y. ¿Verdad? Entonces, esta va a ser la estrategia. Esta va a ser la estrategia. Recurrir a partir de la función inversa a la función directa, descubrir quién es el ángulo, llevar este ángulo a un triangulito, buscar la igualdad, el seno de este ángulo X, y encontrar el lado faltante en el triángulo rectángulo. Esa va a ser la estrategia. Y sirve mucho porque vean ustedes que cuando regresamos al cálculo de la derivada, ¿no? Yo puedo afirmar entonces lo siguiente, que x es el seno de y, como ya lo hemos puesto acá también. X es el seno de y. Ahora sí, en las diapositivas. Derivemos. Derivemos esto, ¿no? Derivemos esto y me quedará la derivada de x respecto de x es igual a la derivada del seno de y respecto de x. Estoy derivando respecto de x. La primera, pues sale 1, ¿no? Esta derivada sale 1. Y la segunda, la derivada del seno, que es el coseno de y, regla de la cadena, clase anterior, por la derivada de y respecto de x. Bueno, en este caso yo puedo despejar entonces que la derivada de y respecto de x es 1 entre coseno de y. ¿Y quién es coseno de y? Ya ustedes me lo han dado hace unos segundos. La derivada de y respecto a x, 1 entre coseno de y eso será 1 entre raíz de 1 menos x cuadrado. Ya lo tenemos. Disculpen si los puse en alarma, pero así de fácil es. Así de fácil es. Una La consulta, derivada, claro. siempre la hipotenusa va a ser 1, ¿verdad? O... No necesariamente. A veces cambia. Vamos a ir viéndolo. Lo que nos vamos a ir acomodando es a esta forma. El ángulo, ¿no?
¿Quién es el ángulo aquí? El ángulo va a ser Y, ¿no? Le aplican función inversa, queda X igual a seno de Y. Entonces, sobre eso se van a mover. En este caso, espero que haya quedado claro. La derivada del arco seno de X, 1 entre raíz de 1 menos X cuadrado. ¿En cuántos pasos lo hemos hecho? Tal vez en 3, 4 pasitos. Vamos a ver qué pasa con la derivada del arco coseno. Tomen nota de la primera identidad, por favor. ¿Qué pasa con el arco coseno? Si Y es el arco coseno de X, el ángulo nuevamente es Y, ¿sí? Y definimos de la siguiente manera. El coseno de este ángulo, Y es X, el coseno de Y es X, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando aplican la función inversa, aplican desde acá para arriba, al revés por ahora, el arco coseno de X, ¿no? Es igual a Y, ¿sí? Entonces ya tengo definido mi triangulito. En este caso, la hipotenusa sigue siendo 1, en este caso. Derivemos por regla de la cadena. Derivada de X respecto a X igual derivada del coseno. Derivada del coseno menos seno de Y por derivada de Y respecto de X. Acá lo vamos a hacer ya en menos pasos. Derivada de X respecto a X es 1. Entonces ya lo encontré que la derivada de Y respecto de X es el inverso del seno. ¿No? El inverso del seno. ¿Cuánto es el seno de Y? El inverso del seno de Y. ¿Cuánto es el seno de Y? Raíz de 1 menos X cuadrado entre... ¿De acuerdo? Entonces fíjense, por eso que dejé pendiente el ejercicio la semana pasada, ¿no? Para hacerlo gráficamente y de manera analítica. Entonces, la derivada de Y respecto de X, acá ya está despejado. El inverso de el seno de Y, pero negativo. Y el seno de Y, raíz de 1 menos X cuadrado. Ahí está, con mucha claridad. Me vuelvo a disculpar con todos. No estaba tan difícil. Pero sigan prestando atención. Sigan prestando atención. La derivada del arco coseno de X, que es la derivada de Y respecto de X, la derivada del arco coseno, menos 1 entre raíz de 1 menos X cuadrado. ¿Cómo lo sacamos? Haciendo uso de las derivadas trigonométricas y dibujando el angulito dentro de un triángulo pitagórico. Así de fácil. Vamos a ver en el último caso, para la tangente, que es una propiedad que justo su compañero nos había planteado, cómo se puede proceder para encontrar la derivada del arco tangente. Bueno, aquí ya lo tenemos, ¿sí? Simplemente es el reiterativo de lo mismo, la derivada de Y respecto de X, que es derivada del arco coseno, y nos había salido el negativo de la raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado. Acá pues se ve que el recorrido está entre menos 1 y 1, ¿no? Aquí sí es notorio. Muy bien. Pasemos al arco tangente. Más pilas, ¿eh? No se confíen, ¿eh? No se confíen. Tranquilos, atentos, por favor. En este caso, el ángulo sigue siendo Y. Pero para que, fíjese Elba, usted y los demás, para que la tangente de Y sea X, el 1 ahora está en el cateto adyacente. Si Y es igual al arco tangente de X, bueno, pues X es la tangente de Y. Hago la pausa para que lo miren, lo piensen, lo analicen.
Si X es la tangente de Y es el arco tangente de X. Tangente de Y es igual a X. Entonces, cateto opuesto X, cateto adyacente 1, hipotenusa por Pitágoras, raíz de 1 más X cuadrado. Aquí está claramente que no siempre la hipotenusa va a ser 1. O sea, lo ideal es dejarlo todo en términos de X nomás, ¿verdad? O sea, Así el es. 1 depende del X. Excelente. Ah, ok, Todo ok, está, gracias. todo está en dibujar en función de X y hallar el tercer lado por Pitágoras. ¿Sí? Si ya lo entendió usted eso, lo demás es mucho más sencillo. Miren, derivemos. La derivada de la tangente, ustedes saben que es la secante al cuadrado. Entonces, secante cuadrado de Y por la derivada de Y respecto de X, aplicando y respetando la regla de la cadena. Ya está. Porque la primera parte es 1, despejo derivada de Y respecto de X, y la secante ya se saca, pues, el triangulito. Del mismo triángulo. Este triangulito, una gran ayuda. El mejor aliado, como le decía su compañero. Cuando tenemos funciones arcoseno, arcotangente, un triángulo rectángulo me va a ayudar. Y sobre eso, es fácil encontrar entonces esta derivada. La derivada de Y respecto de X será igual a 1 entre la secante cuadrado de y la secante es el inverso del coseno, es decir, raíz de 1 más X cuadrado, ¿no? Entre 1. Pero como acá está elevado al cuadrado, se elimina la raíz y me queda que la derivada del arco tangente de X es 1 más 1 entre 1 más X cuadrado. Si no lo han entendido, me avisan. Como les dije al comienzo, he tratado de buscar la manera más sencilla de explicar este tema. Hay muchas formas. Hay autores que siendo matemáticos realmente lo hacen muy extenso, que llega a ser complicada su comprensión, ¿no? La base para esta estrategia es conocer las derivadas trigonométricas, las derivadas de las funciones trigonométricas, conocer la regla de la cadena y conocer Pitágoras. Cosas que sí sabemos al momento que estamos revisando esto. ¿Está claro? ¿Les ha gustado? ¿Me dicen? Supongo que sí. Continuamos, por favor. Ya hemos definido las funciones derivadas de las inversas trigonométricas, ¿no? Y aquí les queda otro grupo de ejercicios que nuevamente va a ser subida o van a ser subidos a la aula virtual para que ustedes apliquen sobre todo la regla de la cadena, ¿no? Y bueno, lo que ya sabemos, las funciones inversas. Entonces, a modo de práctica. Vuelvo yo a repetir acá, el curso de matemática sin la práctica adecuada no nos garantiza un buen aprendizaje. Hay que practicar, ¿ya? Voy a medir que esta semana no sean muchos ejercicios, eso sí. Muy bien. Continuamos. Ya nos faltan 2 diapositivas y se cierra la sesión del día. ¿Ya? Vamos a extender el criterio que hemos logrado demostrar ahora para cuando la función a derivar no es necesariamente X, sino derivada del arco tangente de una función de X, ¿no? Por ejemplo, la derivada del arco seno de
x por raíz de x. ¿Y eso? Bueno, si ya hemos entendido lo anterior, ese tipo de ejercicios va a ser más fácil, ¿no? Aceptando que conocemos las derivadas fundamentales, que ya estoy mostrando ahí como resumen, y podemos aplicar la regla de la cadena. Ahí está. Resumen para ustedes. Derivada del arco seno de u respecto de x. Primero, aplicamos esta regla básica. 1 entre raíz de 1 menos u cuadrado. Y acá decimos por la derivada de u. Regla de la cadena. Como ven, es simplemente aplicar lo que ya se ha descubierto como propiedades o aplicar la propiedad de nuevo, ¿no? Si les ha gustado ese triángulo pitagórico. Y muy importante conocer las propiedades básicas, regla de la cadena, las funciones trigonométricas, su álgebra, ¿no? Es parte de los recursos que complementan a esta etapa de cálculo de derivadas. Correcto. Entonces, ya sabemos cómo usar eso. Ahí tienen un resumen de las principales funciones trigonométricas inversas. ¿Sí? Hay un paquete de ejercicios desarrollados. Comentaremos uno o dos. De repente, el arco seno de 2x, ¿no? La función es 2x, raíz de 1 menos 2x al cuadrado, derivo 2x2. 2 arriba, queda 1 menos 4x cuadrado. Listo. Y algo similar con las que vienen, ¿no? En la última, ¿no? La función es e a la 2x. ¿De acuerdo? E a la 2x. Entonces, el arco coseno, perdón, el arco secante de e a la 2x se desarrolla y hay que aplicar la derivada de luego e a la 2x y simplificar finalmente, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, esto lo van a tener ustedes como material de estudio y los ejercicios quedan pendientes de solución, que lo llevaré en un extracto al aula virtual. Reto final. Reto final del día. Y con esta me despido. La idea es encontrar, ¿no? ¿A qué distancia debe colocarse como máximo esta cámara fotográfica para captar, ¿no? El marco de la fotografía o del recuadro de la pintura que está colgada en la pared. ¿De acuerdo? Entonces, es un tema de maximización de funciones. ¿A qué distancia de la pared debe colocarse la cámara para conseguir que el ángulo subtendido por el lente de la cámara, estamos hablando del ángulo θ, sea máximo? ¿Qué hacemos? Con la tangente, ¿no? La tangente de θ, 5 entre x. Luego maximizamos ese ángulo. ¿Cómo maximizamos una función? Con su derivada, igualándolo a 0.